priorato benedictino del siglo IX, conocido como Santa María de Mámbulas. Fue la residencia del conde de Duero, un personaje que construyó su mansión sobre los restos de la primera iglesia cristiana de Valladolid. Un lugar mágico, de apariencia tranquila, un templo dedicado a la Virgen María, que aún posee un enigmático halo de misterio y melancolía. Es a partir de la desamortización cuando desaparece completamente, el último monje se va y queda completamente olvidado. El castillo de Canterac era una finca donde los condes de la Oliva residían, era su residencia habitual. Era un lugar bastante más grande que este, pero de forma y apariencia muy similar. Se comenta incluso pues, los abuelos, los padres, con los condes de la Oliva, el crimen de Canterac, ahí hubo un crimen. Tampoco te sabían dar muchos más detalles, ¿no? Simplemente que hubo un crimen y que fue muy famoso porque salió en muchos periódicos, ¿no? La estructura del priorato lo único que tiene es la planta del antiguo monasterio y de lo que era la iglesia del antiguo monasterio, pero del antiguo monasterio no queda absolutamente nada. La planta era una planta de cruz latina, una iglesia normal que se tuvo que volver a remodelar porque tenía muchísimas goteras en el siglo XIV y actualmente de aquel monasterio no queda nada. Los periodistas del norte de Castilla pues como que se mofan de esa versión y dicen que es imposible que una persona se dedique a clavarse navajazos por todo su cuerpo y que luego se recueste en una piedra y se quede dormido hasta morir desangrado. Miguel, nos encontramos en el priorato de Santa María de Duero. Estamos hablando que es un castillo ¿de qué época? Sí, es un priorato, la construcción la manda hacer Ramiro II. En el 939 las tropas de Abderramán III suben hasta aquí y en Simancas hay un enfrentamiento con Ramiro II, resultando las tropas castellanas victoriosas. Ramiro II lo que hace es, para dar gracias, manda a construir aquí en Santa María de Duero un monasterio y comienzan las obras y las adscribe a la orden benedictina. Luego Sancho II lo que hace es ponerle bajo mando de Santo Domingo de Silos, que en aquellos momentos era el monasterio de San Sebastián de Silos y el abad era Santo Domingo. Durante muchísimos años, hasta 1830 y pico, perteneció a Silos. Tenía también incluso una casa de noviciado, donde gente que quería podía ser monje, y desde allí se daban las directrices para todas las ordenanzas que salían desde aquí. Durante muchísimos años, tanto los reyes como diferentes señores hacen donaciones a este monasterio, y es a partir de la desamortización cuando desaparece completamente, el último monje se va y queda completamente olvidado. A finales del siglo XIX lo adquiere el conde de la Oliva y este conde tenía mucho gusto por las cosas románticas. Hay que darse cuenta que estaba el tardo romanticismo en esos momentos y manda a construir aquí un castillo. Lo único que se conserva del monasterio ya es la planta y aquí el castillo pues es un castillo con apariencia medieval, ¿sí? Con unas ventanas de forma medieval, luego se ha vuelto a enajenar y en estos momentos pues está cerrado. El castillo de Canterac era una finca donde los condes de la Oliva residían, era su residencia habitual. Era un lugar bastante más grande que este, pero de forma y apariencia muy similar. No podría afirmar que eran gemelos, pero sí mellizos. Este era más pequeñito, pero la forma y la apariencia se construyeron casi imagen y semejanza. Este era el castillo que construyó el conde de la Oliva para su recreo. Hay que pensar que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, hacer un trayecto Valladolid-Tudela no era como ahora, que se tarda cuarto de hora. Se venía por carreteras casi de tierra, o de tierra, era en carruaje y a lo mejor pues el hombre pues tardaba su hora larga en venir. Entonces para él esto era su finca de recreo.
Entonces construyó dos castillos, el castillo de Canterac en Valladolid, en Las Delicias, al final, en lo que hoy es todo el parque de Juan Carlos I, y luego tenía un castillo un poquito más pequeño, pero casi gemelo, muy similar, que era este que tengo a mi espalda, el Priorato de Santa María del Duero. El castillo de Canterac se construyó a finales del siglo XIX. El conde de la Oliva le quiso regalar a su mujer el castillo como regalo de boda. Al morir el conde de Canterac, el original, es decir, de don Evaristo Contreras, el castillo es vendido al Colegio de los Escoceses. El Colegio de los Escoceses lo tiene hasta que llega la Guerra Civil. Cuando llega la Guerra Civil es requisado y ahí se instalan tropas españolas e italianas. Y sucede un par de desgracias. Una de ellas es la explosión de 14 bombas, pero por accidente, es decir, no es que hubiera un ataque republicano. Y luego encima la mala praxis de esos militares provocaron hasta 3 incendios dentro del castillo. Entonces, cuando acabó la guerra, el castillo estaba en ruinas. Y lo único que dejaron en pie fue la puerta del castillo, que siguió estando en pie. Hasta que en los años 70 un camión de estos de una hormigonera derribó una de las 2 torres que sostenían la puerta y la puerta se vino abajo y ya quedó, pues eso, la verja y una torre. Y se decidió demoler lo poquito que quedaba del castillo. Los escoceses, bueno, pues venden el castillo, o lo que queda, las ruinas, el terreno al ayuntamiento, pero lo hacen con una condición: que todo lo que se construya ahí sean espacios dotacionales, es decir, que lo pueda utilizar el barrio, que no se construyan viviendas. Por eso todo lo que va básicamente desde la ermita de San Isidro hasta el María Zambrana pues son espacios públicos. ¿Qué utilidad se le ha dado a este espacio los años atrás? Sí, era, al ser privado, pues lo tenían como una casa solariega, el conde, y luego ha pasado a manos de otros propietarios y simplemente era como un sitio de un solar que estaba dedicado pues a vivienda. Tenía muchísima más vegetación, árboles grandísimos, igual que ahora aquí aparece un cedro, pero no era ni visitable ni estaba abierto al público. Me imagino que estando tan cerca del municipio de Tudela de Duero, pertenece al municipio, está dentro del territorio, de niños aquí vendríais a jugar, ¿no? ¿Cómo lo recordabais este lugar? Sí, la verdad es que es un sitio, está cerca de Tudela, pero no es un sitio donde se viniera, porque al estar habitado, tener grandes jardines y vivir las familias en verano, no era un sitio que se viniera aquí. Es curioso que durante muchísimos siglos aquí hubo una virgen, la Virgen de Nuestra Señora de Duero, que se la tenía por milagrosa. Y los monjes de aquí luchaban con los curas de Tudela para ver quién se quedaba la imagen y tuvieron bastantes conflictos debido a ver quién podía tener la imagen, que al ser milagrosa pues acudía gente de diferentes sitios, se hacían romerías y demás. ¿En qué se compone el priorato? ¿Qué planta tiene? ¿Cuántos salones, habitaciones? ¿Se sabe un poco la estructura? La estructura del priorato lo único que tiene es la planta del antiguo monasterio y de lo que era la iglesia del antiguo monasterio, pero del antiguo monasterio no queda absolutamente nada. La planta era una planta de cruz latina, una iglesia normal que se tuvo que volver a remodelar porque tenía muchísimas goteras en el siglo XIV y actualmente de aquel monasterio no queda nada. ¿Cuál puede ser el coste de mantener un espacio, un lugar como este? Pues es complicado. Mantener lejos de cualquiera de los 2 pueblos, tanto de Villabáñez como de Tudela, mantener aquí un monasterio o un castillo o un priorato y darle uso, pues lo primero que habría que hacer es hacer una obra de remodelación y ver qué utilidad se le puede dar. Sí que es verdad que sería conveniente que cuando menos se resguardara un poco la historia tanto del monasterio como del castillo del conde de la Oliva. Bueno, a ver, hay que pensar que la finca de Canterac ya existía anteriormente, había sido de unos dominicos, de unos frailes dominicos, luego esa finca se cedió a un general francés, que era el general de Canterac, de ahí viene el nombre de Castillo de Canterac. Entonces, cuando la familia de los condes de la Oliva adquieren la finca y construyen el castillo, tenía granja, tenía huerta, tenía de todo, entonces tenía un montón de empleados.
Y un día, en 1908, aparece un hombre como dormido. De hecho mucha gente pasó delante de él por la mañana y no repararon en él porque pensaban que estaba dormido, recostado sobre una roca. Cuando ya pasan las horas, sale el sol bien salido, llegamos a mediodía y la gente dice que ese hombre no puede estar dormido y se acercan a él, se encuentran con que ese hombre está lleno de cuchilladas, de que está muerto y tiene cuchilladas, contaron hasta 32 cuchilladas y una navaja en la mano. Se presenta a la policía, por su cuenta y riesgo los policías en ese momento inician una investigación. El que estaba al mando del castillo de Cantera dice que uno de sus empleados pidió permiso para ir a la estación a recoger a su familia el día anterior y no había vuelto, luego eso ayuda un poco a identificar y saber que el fallecido es Primo Cea. Lo que descubren es que en la cuadra restos de sangre, descubren en la habitación de uno de los empleados, que era el lechero Benito Gil, el que su colchón, el jergón, estaba también manchado de sangre, un pañuelo manchado de sangre, entonces van encontrando ciertas pistas. Miguel, ¿por qué tuvo el esplendor que tuvo el priorato de Santa María de Duero? Sí, cuando se construyó, lógicamente no fue una elección al azar. Se construye justamente al lado del río Duero, por lo cual se pueden tener aguas, acequias, molinos, aceñas, y era una zona que se podía cruzar fácilmente porque el río en verano apenas trae agua en algunas zonas. Y se elige aquí también porque por aquí pasaba el Real Camino de Aragón, la senda de los aragoneses, y por él transitaban pues desde señores, ejércitos, veedores, labriegos, y eso hace que muchos tuvieron que pernoctar aquí y siempre había una cama para aquellas personas que pasaban por aquí o hacían peregrinaje. No se puede acceder, está completamente cerrado. Y gracias a la familia a la que pertenece, pues por eso estamos aquí grabando. ¿Vosotros en el municipio escuchasteis en algún momento, bueno, pues que se hubiera cometido algún crimen como ha sucedido a lo mejor en el castillo de Canterac? Yo sé que el conde de la Oliva en aquellos momentos pues es una persona singular, pero nunca había oído que hubiera habido crímenes ni ninguna cosa rara dentro de lo que es ahora el castillo medieval. Aquí a lo mejor son de 3 meses de personas que pasaban aquí el verano. Lo tenían muy bien mantenido, pero no estaban durante todo el año. El juez instructor del caso decide, cuando lo analiza todo, que había sido un suicidio, pese a las pruebas que había. Había 2 periódicos en la época en Valladolid en ese momento, uno de ellos sostiene la tesis del suicidio, pero el norte de Castilla, los periodistas del norte de Castilla, pues como que se mofan de esa versión, que no tenía ningún sentido. De hecho, tenía navajazos en brazos, en piernas, en torso, hasta los testículos, que algunos médicos dijeron que debían de ser navajazos muy dolorosos. La tesis del suicidio se mantuvo hasta 1910 o 1911, que acabaron los juicios. Es decir, incluso en 1911, cuando se dictaminó ya el cierre del juicio, todavía el juez estuvo debatiéndose entre si suicidio o asesinato. Fueron declarando diferentes personas y fueron saliendo diferentes datos a base de testimonios de diferentes empleados. Por ejemplo, el lechero, Benito Gil, que estuvo ingresado en el hospital provincial, que es el que ahora mismo está en un lateral del clínico y forma parte de la Diputación, y estuvo declarando entre fiebres y delirios, gritando que le habían obligado a matarlo y que él no quiso matarlo y que él no quiso haberlo asesinado. Salió el cachicán de la finca, que el cachicán era como el que estaba al cargo de la finca, que era Nicolás Sanz, salió Mariano Ojeda, salió Julián Riveras, que era, pues uno de ellos era el vaquero encargado de la finca, otro era un mozo de labranza, y se cree que entre los 4 pues, le cogieron, le acorralaron en la cuadra una noche y se ensañaron con él a navajazos hasta matarle. Lo que al final se acordó es que lo habían matado ellos y que había sido por envidia, ya que cuando entró a trabajar en la finca Primo Cea, que era la víctima, pues entró porque su hija, Asunción Cea, trabajaba para un hombre que era el señor Burón, que era muy amigo del conde de la Oliva, y bueno, pues entró recomendado. Entonces, claro, el conde de la Oliva pues le tenía como muy en estima, de hecho le había dicho que iba a traer a toda su familia, que les iba a alojar en una casa de la Cistérniga, y bueno, los empleados pudieron tener envidia. Incluso el propio Cachicán pudo temer por su puesto de trabajo, pensando, digo, este hombre al final me acaba quitando el puesto de trabajo. Es decir, que cuando todavía no estaba hecho el parque de Canterac
y lo que había allí, en donde están ahora los colegios, era allí donde está el hogar de la tercera edad, era simplemente campo, pues te acercabas por allí, corrías, jugabas, etc. Y entonces pues el tener ahí una pared, porque no era más que una pared, pero con unos torreones, pues llamaba la atención. Entonces entre la verja mirabas y ¿qué encontrabas? Pues un jardín, una huerta terrible, terrible por lo grande para un chaval, ¿no? Entonces intentabas meterte por allí, pero era imposible, estaba completamente verjado y bueno, aquello alimentaba por los sueños de los chavales de, bueno, un castillo. Lo que son los torreones, que estaban junto por la subida de San Isidro y hasta lo que es más o menos a la altura del Colegio Pablo Picasso, pues eso se mantenía. Pero el aspecto exterior, pues sí, sería esto lo único, sí, sería muy parecido, realmente sí. Me recuerda bastante. Un detalle curioso y misterioso que no se ha revelado aún, o sea, no se ha descubierto el motivo, es que Primo Cea pidió mandar una carta para que escribieran una carta al Cachicán para que trajeran a su familia. Entonces, en esa carta, pues sí, le decía que viniera su mujer, viniera su hijo Vidio, vinieron ambos, su mujer se llamaba Ceferina, en tren y le iba a ir a recogerlos. Pues justo el día antes o horas antes de que pues, partiera el tren, la mujer recibió una carta también escrita por el Cachicán diciendo que no, que ella no fuera, que fuera solo el hijo. Y esa carta pues no debió de escribirla el propio Primo Cea, debió de escribirla el Cachicán pues, por voluntad propia. Asunción, que era la hija de Primo Cea, estuvo visitándole el día antes de su muerte. Los empleados de la finca no le dejaron ni un momento solos, estuvieron todo el rato con ellos ahí un poco merodeando y Primo Cea le dijo a su hija que se fuera, que no volviera, que no regresara, que los empleados no paraban de meterse con él y de amenazarle. Un tabernero también escuchó decir mientras jugaban a las cartas que le iban a matar, o sea, bueno, hubo como muchas pruebas que evidentemente les implicaban a ellos. El problema fue toda la información que fue saliendo a lo largo del juicio, todo lo que se fue contando a lo largo del juicio que pues eso, duró más de 3 años. El crimen de Canteraz, evidentemente, al ser un barrio, un suceso de esa magnitud, pues se comenta, e incluso pues, los abuelos, los padres, con los condes de la Oliva, el crimen de Canteraz, ahí hubo un crimen. Tampoco te sabían dar muchos más detalles, ¿no? Simplemente que hubo un crimen y que fue muy famoso porque salió en muchos periódicos, ¿no? Luego cuando ya indagas un poco y te preocupas por la historia, pues ya ves que efectivamente fue muy popular, muy seguido, porque incluso en periódicos de Madrid aparecen bastantes días el reflejo de cómo iba el proceso, incluso se metió en la cárcel en el calabozo al propio conde, la cosa no estaba clara, en fin, tuvo que tener su repercusión, porque en aquellos años de 1910, que tampoco había mucho gran conocimiento de las cosas, pero sin embargo, el que apareciera en un periódico de Madrid y por supuesto en el norte de Castilla, pues fue una cosa muy sonada, evidentemente. Claro, los testigos van hablando, se van contradiciendo, por ejemplo, Benito Gil lo niega todo, pero a veces se contradice, dice que esa noche no estuvo con el Cachicán, pero luego dice que sí que estuvo con el Cachicán y que la sangre que había en su jergón era de un conejo que se habían comido, incluso encontraron una navaja con fibra de músculo en su cama también y que todo será de un conejo que había comido con el Cachicán. Entonces se van contradiciendo, entonces sus testimonios, claro, pierden toda credibilidad. El Cachicán cuenta que en los sótanos de la finca de Canterac había armas carlistas. Los carlistas sentían una gran admiración por todo lo medieval. Eso causó un gran revuelo de la época. Otro de los empleados había visto como al Cachicán se le entregaba un bulto y ese bulto era un bebé y se le decía que se deshicieran de él y veía cómo lo estaban enterrando dentro de la finca. Entonces Primo Cea, cuando vio eso, dijo que eso era un asesinato y que se lo iba a contar al conde. Otros decían que hubo hasta 3 sirvientas embarazadas sobre esa época. Sin embargo, llevadas a declarar, las sirvientas negaron haber estado embarazadas nunca y ninguna tenían hijos. ¿Dónde estaban esos niños? Entonces se procedió a intentar excavar en la finca, en los lugares que los empleados dijeron durante los juicios, y se encontraron restos de huesos. Esas mujeres embarazadas las embarazaba, o sea, es decir, las preñaba el hijo del conde, el segundo hijo del conde. Evidentemente el conde lo negó. Primero, qué pena que no se conserve absolutamente nada, aparentemente, cuando ya se quitaron la verja y aquello se vendió primero a los escoceses, luego al ayuntamiento, pues ya podías pasar, ¿no? La verja ya la quitaron. Entonces, el encontrar pequeñas construcciones o restos, pues alimentaba mucho
la imaginación de los chavales. Es más, por ahí por el camino que todavía se conserva, se abría como una boca en el suelo, como entre escombros, donde la gente miraba, no se atrevía uno a entrar, evidentemente, y como que parecía aquello que daba a algún lugar, que no acababa allí. Cuando ya se empezó a sospechar que a lo mejor sí que habían sido un asesinato y que todo esto podía ser cierto, llegaron a detener al conde de la Oliva y el conde de la Oliva llegó a estar en la cárcel, llegó a estar preso. Y cuando salió bajo fianza dijo que había caído una venda de sus ojos, que sí, que efectivamente pues que parecía ser que había habido un asesinato y no un suicidio, y que, vamos, que había confiado erróneamente en sus empleados y que no volvería a pasar. Y a su hijo, para él, bueno, pues lo defenestró. De hecho, hay hasta fotos familiares donde están toda la familia juntas y aparece como quemada la foto del segundo hijo. El conde de la Oliva murió antes de que acabaran los juicios del crimen de Canterac. Los juicios acabaron creo que fue en mayo de 1911 y el conde de la Oliva murió en 1910 de una pulmonía. Dicen que con mucha pena, depresión, tristeza, decepcionado. En este lugar, algunas personas de las que trabajaban fueron llamadas a declarar. Por ejemplo, el cachicán, que también había en esta finca de aquí, también fue llamado a declarar. Que se conocieran, que tuvieran algo de relación entre empleados. A fin de cuentas, todo acabó siendo vox populi en el barrio. Por las últimas crónicas que he leído, sé que se echó la culpa a 4 personas, que pagaron su castigo, pero se habló también de que cuando se hicieron una serie de excavaciones por el castillo buscando pruebas, volvió a aparecer unos segundos restos, otros restos humanos, y también se especuló con que el conde de la Oliva guardaba material armamentístico, ¿no? Armamento para los carlistas. Parece ser que estuvieron investigándole bastante y que en la estación de Renfe hay constancia de que llegaron unos bultos muy grandes y que, bueno, pues parece ser que, lógicamente, vinieran a su nombre, pues lo tendrían en el castillo. En el castillo, ¿qué podría ser? Pues la gente o los periodistas de aquella época o lo que fuera decían que podían ser armas a favor de los carlistas. Entonces, claro, se juntan muchas cosas. Aparte de un crimen meramente por así decirlo, de envidia, porque parece que lo que fue una confusión de que iba a venir un nuevo administrador de la finca y los que estaban trabajando allí pues no les hacían mucha gracia. Se han mezclado muchas otras cosas, ¿no? Lo que llama la atención también es que en el periódico, por ejemplo en el ABC, aparece que en los juzgados se hicieron preguntas hasta 147 testigos. Estamos hablando del año 1910. De hecho, a modo de anécdota, he dicho que él escribía libros. En uno de sus libros, de los que también se arrepintió muchísimo, aparece un diálogo entre 2 periodistas y uno de ellos dice que para la portada del día siguiente tiene que haber un crimen y que cuanto más sangriento mejor. Y entonces el otro dice que sí, que haya crímenes y que incluso si puede ser todos los días, pues que también, que mejor. Y eso lo escribió pocos días antes de que sucediera el crimen de Canterac. El conde de la Oliva mandó quemar todos los ejemplares de esa obra de teatro que había escrito él, que era como un premonitorio, ¿no? Como escribo esto y a los pocos días aparece un muerto en mi finca. La verdad es que, viendo luego la historia de allí del castillo de Canterac, la viuda se deshizo rápido, es decir, en el año 1918 enseguida vendió las propiedades, supongo que porque serían difíciles de mantener, y en el momento que ella desaparece un poco, yo creo que es difícil y prácticamente imposible que se encuentre absolutamente nada relacionado con aquello. El caso ocupó portadas de periódicos, estaba en primera plana de todos los periódicos nacionales durante todos los años que duró el juicio. Y oficialmente fueron ellos, o sea, eso sí que está probado. Fueron el lechero, que es Benito Gil, que le conocían todos como el Pardillo. Benito Gil, por cierto, murió en la cárcel al final de la propia enfermedad venérea, no llegó al final del juicio. Otro era Nicolás Sanz, que era el cachicán de la finca. Otro era Julián Rivera, que era el vaquero, y uno de los mozos de labranza, que era Mariano Ojeda. Entonces, entre esos 4 fueron los que le asesinaron. Ahora mismo lo poco que nos queda de ese castillo es esto, que es casi, no podemos decir que sean gemelos, yo diría más bien mellizos. Si este castillo ya desapareciera, perderíamos todo testimonio de de un suceso que encima es muy desconocido en Valladolid y que la gente debería conocer. Fue un caso, por lo menos nacional, se siguió en todo el país y con bastante expectación. Un macabro crimen que ha pasado a la historia. Una larga historia que muchos no conocen. Ni siquiera recuerdan aquel castillo de Canterac que durante años recorrió las calles de la ciudad.
ya solo queda en la memoria de aquellos quienes lo vieron.